la bienvenida a todos, pero de modo especial, si alguno o alguna viene por primera vez, pues especialmente lo acogemos en esta tarde. Ya llevamos 13 fichas, parece que empezamos ayer, pero llevamos ya 13 semanas haciendo la Lectio Divina. Y esta Lectio Divina corresponde al domingo quinto del tiempo ordinario. Comenzamos como hacemos todos los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y lo primero que hacemos es invocar al Espíritu Santo. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Y le decimos al Espíritu: guíanos hasta la verdad completa. Llévanos a Jesús. Enséñanos a reconocerlo como Señor. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Pues como motivación para la lección de esta tarde hemos escogido un texto del cardenal Martini, uno de los hombres que más han hecho en estos últimos años por extender la lectio divina. Él era arzobispo de Milán en aquel momento y se preguntó, o le pidieron unos jóvenes que les enseñara a leer y a estudiar la palabra de Dios. Y él los convocó en la catedral, y lo que al principio era un grupo de 100 o 150 jóvenes, terminó siendo un grupo que abarrotaba la catedral y se extendieron también por muchas iglesias. Y con estos jóvenes hacía lectio divina. Comenzaban con un salmo y después hacían como hacemos nosotros. Bueno, y este cardenal Martini tiene este texto que, bueno, un hombre que fue también papable, y decía él esto: estoy convencido de que para un cristiano de hoy, que vive en la sociedad occidental, una sociedad compleja, difícil, secularizada, es prácticamente imposible perseverar en la fe sin alimentarla también personalmente de la Escritura. No sé si nos parece muy fuerte o no lo que dice, pero lo dice un hombre que sabía lo que decía y que tenía experiencia, y que sobre todo tuvo experiencia del gran bien que hace incluso a los jóvenes la escucha de la palabra, la práctica de la lectio divina. Pasamos adelante. Bueno, y nos encontramos hoy con un texto de Marcos 1, 29, 39. Los evangelios anteriores también han sido de Marcos. Y vamos a escuchar lo que se llama una jornada tipo. Marcos recoge diversos elementos y los organiza a lo largo del día. En el domingo pasado, ya sabéis de lo que hablaba el Evangelio, que Jesús fue a la sinagoga para predicar la buena noticia y dijo aquellas palabras. Bueno, entonces ahora continúa las actividades del día. Marcos 1, 29, 39. Y leemos despacito el texto del Evangelio. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga,
fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Bueno, este evangelio tiene tres partes bien diferenciadas. La primera es la curación de la suegra de Pedro. Segundo, la curación de muchos al caer de la tarde. Y en tercer lugar, la comunicación orante con el Padre en un lugar solitario. Vamos a recorrer despacito cada una de estas partes. Primero, la curación de la suegra de Pedro. ¿En qué nos fijamos? Nos fijamos en que hay un paso de la sinagoga. ¿Recordáis el comienzo de este evangelio? Viene de estar en la sinagoga, donde le han permitido hablar. Seguimos estando en la misma ciudad, en Cafarnaún, la ciudad que está cerca del lago, una ciudad, la mayor entonces de Galilea, de pescadores, una ciudad también de tránsito de las caravanas. Bueno, estamos en Cafarnaún y pasamos de la sinagoga a la casa. Y esto es muy importante, porque para Marcos el tema de la casa es muy importante, porque los cristianos, una vez que entran en conflicto con los judíos, ya se retiran de la sinagoga y comienzan a celebrar la fe en las casas. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles se dice: partían el pan por las casas, en Hechos 2:46. Entonces la casa es algo entrañable para Marcos. Ahí realmente se siente Jesús a gusto, no como en la sinagoga, donde, como decíamos, es una prolongación del templo de Jerusalén y siempre hay personas que vigilan para estar alerta frente a toda novedad. Bueno, entonces, la casa como escenario de encuentros y de enseñanzas. Recordad también que en otro evangelio Jesús acudirá frecuentemente a Betania, la casa de los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro, y también como un centro luminoso de la salvación. En la casa tienen lugar las relaciones más profundas, los afectos y las adhesiones entre personas. Ahí también Jesús quiere iluminar, quiere llevar el mensaje de la buena nueva a las casas. La mujer sin nombre. En esta casa, la casa donde vive el clan de Pedro, Andrés, porque aquí si nos dice que es la suegra de Pedro, se supone
que Pedro estaba casado con la hija de esta mujer y vivían todos en la misma casa. Una casa que se convirtió en casa de acogida de Jesús y los primeros discípulos. Ahí establecen un poco como su punto de referencia. Bueno, pues en esta casa vive no sabemos cuántas personas, pero muchas personas. Y aparece la mujer sin nombre. Frente a los nombres de varones que aparecen en este Evangelio, aparece Juan, aparece Santiago, aparece Simón, aparece Andrés, pues esta mujer aparece sin nombre. Se la conoce como suegra de Simón, pero no tiene nombre. Entonces esto nos da una idea de la importancia secundaria que tenían las mujeres en aquella cultura. Y esto lo decimos porque, a pesar de esa cultura, los gestos de Jesús son preciosos, llenos de ternura. Fijaos qué gestos realiza. Primero, escucha a los que inmediatamente le hablan de que la suegra está enferma. Inmediatamente le hablan y él presta atención, escucha. En segundo lugar, se acerca. La compasión de Jesús es una compasión de cercanía. Jesús se acerca, se abaja. Cuando uno se acerca a un enfermo, se tiene que agachar, se acerca. En tercer lugar, la toma de la mano, algo que nunca haría un rabino. Nunca tocaban a una persona enferma, porque una persona enferma entendían que era persona impura, porque como estaba enferma no podía ir a la sinagoga, no podía ir al rezo, y entonces era impura. Todavía esto, fijaos, que hay personas hoy que todavía sienten como casi pecado que no han podido venir a la Eucaristía porque estaban enfermas. Pero bueno, si estás enferma nadie te obliga a nada. Bueno, pues entonces Jesús toma de la mano, sin miedo a quedar contaminado, toma de la mano a esta mujer y la levanta, un gesto precioso de Jesús. Levanta se dice en griego con un verbo que es el mismo que se emplea cuando se habla de la resurrección de Jesús. Por eso, levantar a la mujer es resucitarla, es darle vida. La enfermedad le había dado la muerte, pero Jesús le da vida. La fiebre precisamente significa una situación en la que la persona quedaba sin energía, le da vida, pero también para otros autores la fiebre significa la dureza de corazón, la dificultad de reconocer el paso del Señor. Bueno, pues Jesús se acerca, la acoge, le da la mano y la levanta, la resucita. Muy importante esto. El bien, decimos ahí, hay que hacerlo bien. Realmente hay un montón de detalles de Jesús hacia esta mujer. Pasamos. Y Jesús restaura la vida para el servicio. Es importante también destacar esto, que Jesús resucita a esta mujer para el servicio. Nosotros muchas veces buscamos la salud, es una de las cosas que más buscamos, pero no sé si buscamos la salud para el servicio. Aquí se ve muy claro, Jesús cura a la mujer para la diaconía. Esta es la primera mujer diácono del cristianismo, porque decíamos que el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de San Marcos. Esta mujer se vio tan agradecida por lo que había hecho Jesús que se puso a servir. El término griego dice les servía, en pretérito imperfecto, para indicar un servicio no pasajero, sino un servicio permanente, un servicio que prestó a la Iglesia. La primera mujer diácono, ahora que habla el Papa tanto de volver a instaurar en la Iglesia las mujeres diáconas, aquí tenemos a la primera. Y en las
en las primeras comunidades cristianas el servicio era el signo del seguimiento de Jesús. Una persona se sabía que era seguidor, seguidora de Jesús cuando se ponía a servir. Bueno, entonces, en estos tres detalles vemos el cariño de Jesús hacia esta mujer a la que no se le da nombre, pero Jesús la trata con un cariño excepcional. Santa Teresa, leyendo este texto y otros parecidos, cuando se vio perseguida y acorralada, porque decía ella, no hay virtud de mujer que no tengan los varones, los jueces, que son todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Bueno, pues entonces hizo esta lectura y le dijo al Señor estas palabras tan preciosas. Están en el Camino de Perfección, la primera redacción del Camino, que se llama del Escorial. Y dice así: ¿no aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres? Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. Bueno, hay un elogio de la mujer. ¿Sabéis lo que hicieron los censores con este texto? Pues que lo tacharon, ¿verdad? Lo tacharon. Y aquí el padre Tomás preparó una edición facsímil del Camino, donde se ven algunas páginas enteras de lo que escribió Santa Teresa tachadas, porque esto contravenía lo que se pensaba y lo que se creía, las mujeres en un segundo plano. Bueno, entonces ese texto precioso de Teresa. Damos paso al segundo momento del Evangelio, curación de muchos. Bueno, primero el detalle, cuando se puso el sol. ¿Por qué cuando se puso el sol? Porque estamos en un sábado, y el sábado había unas normas muy estrictas que tenían que cumplir los judíos. Una de ellas es que no podían llevar peso, pero el sábado terminaba cuando se ponía el sol. No como nosotros, que el sábado o el viernes termina a las 12 de la noche, ¿verdad? No, en el pueblo judío, el sábado, no sé si Paco sigue siendo así. ¿Sigue siendo así? Bueno, pues sigue siendo así. Paco, que vive allí, lo sabe bien. Entonces, cuando se pone el sol, termina el sábado. Y entonces, toda la gente cogen las literas a los enfermos y los van llevando a la puerta de la casa de la familia, del clan de Simón Pedro, de su suegra, etc. Los llevan allí. Por eso es muy importante esto. Cuando se pone el sol ya pueden llevar. La verdad es que Jesús había curado el sábado para decir que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero la novedad que trae Jesús cuesta mucho que entre en la conciencia y sobre todo en la actuación de la gente. Por eso, aunque se acercan a Jesús, siguen creyendo y viviendo la norma de que solo a la puesta del sol pueden llevar pesos. Y se forma un hospital en torno a Jesús. Todos los enfermos. A Marcos le gusta decir todos los enfermos y toda la ciudad y toda la comarca. Le gusta mucho este todo, a diferencia de ahora que tenemos nosotros que decir muchos, ¿verdad? Muchos. El otro día me decía una persona, dice que parece que chirría que en la consagración digamos por muchos. Bueno, pues a Marcos le gusta por todos, toda la comarca, toda la gente de la ciudad. Bueno, todos. Se forma un hospital en torno a Jesús, algo así como lo que dice el Papa Francisco, un hospital de campaña que quiere que sea la Iglesia. Bueno, y Jesús cura a los más marginados de la época. Los más marginados de la época eran los enfermos y los endemoniados. Las personas que eran consideradas, como os decía, impuras.
Bueno, pues a estos es a los que cura Jesús. Y así muestra la buena nueva, acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrando en la comunidad. Hemos puesto los 4 verbos porque el lema de la jornada de oración por los inmigrantes de este año, que ha escogido el Papa Francisco, hablaba precisamente de estos 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Esto es lo que hace Jesús con las personas marginadas, a pesar de ser enfermas, todavía más marginadas, impuras, fuera de la comunidad. Él las acoge en la casa. Y no les permitía hablar. A los demonios que expulsaba de la gente, no les permitía hablar. Esto de no les permitía hablar se llama en Marcos secreto mesiánico, que quizás hayáis oído. ¿Qué significa esto? Pues Jesús, para que no haya malentendidos, porque en este momento cuando hace una curación, pues es el no va más, le quieren hacer rey. Pero después, cuando proclame que el estilo de vida suyo es dar vida y no ser servido, sino servir, aquí hay mucha gente que ya recula y se echa para atrás. Por eso, para que no haya malentendidos, les dice que se callen. Y también, sobre todo, cuando aparezca la cruz, para que no se escandalicen cuando aparezca la cruz. Los demonios dicen algo que es verdad de Jesús, pero niegan el estilo que el Padre ha decidido para salvar a la humanidad. Un estilo de su Hijo como siervo, que se pone el último de todos para servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Y uno que va a la cruz por amor a nosotros, para mostrar en la cruz la revelación del reino. Por eso les dice al diablo, el diablo no puede proclamar la identidad de Jesús, porque no dice la verdad. Y los discípulos y la gente tampoco la pueden decir, porque todavía no han entendido quién es Jesús. Necesitarán todavía recorrer mucho camino con Jesús para que sepan reconocer quién es Él. De hecho, en este Evangelio veremos cómo hay un malentendido entre los discípulos y Jesús. Los discípulos querían también seguir a un maestro famoso, un maestro con éxito, un maestro que fuera aplaudido, pero no un maestro que sea perseguido, que sea crucificado. Por eso no querrán que vaya a Jerusalén, porque en Jerusalén matan a los profetas. Para los discípulos lo mejor hubiera sido que Jesús se hubiera quedado en la zona donde le querían y le apreciaba la gente. Y el tercer aspecto de este Evangelio es la comunicación con el Padre. Bueno, de madrugada, dice. Fijaos que el día ha sido intenso. Jesús ha estado en la sinagoga. Jesús ha ido a la casa de Simón, de la suegra de Simón. Ha curado. Jesús ha recibido al caer el sol a muchos enfermos que han llenado y se han agolpado frente a la casa. Bueno, pues de madrugada, así dice el Evangelio, de madrugada se va a un sitio solitario para orar. Qué bueno recordar aquí el Salmo 62, que oramos en los salmos del domingo de la primera semana. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. De madrugada Jesús busca el encuentro con el Abba, con el Padre. Antes de que todo suceda, para que cuando suceda, todo se haga según la voluntad del Padre. Santa Edith Stein decía, mi primera hora pertenece al Señor, para que todo el día esté iluminado por su presencia y por su voluntad. Entonces destacamos esto, que lo primero que hace Jesús es madrugar para estar con su Abba y se retira a un lugar solitario. ¿Qué es ese lugar solitario? No es un lugar solo geográfico. Es verdad que Jesús se retira a un lugar, pero sobre todo
el lugar donde descansa, el lugar donde se siente realmente Él, es en el corazón del Abba, del Padre. Los discípulos, cuando estén también cansados por el trajín de las idas y venidas de la gente, les dirá Jesús a los discípulos: venid a un sitio tranquilo a descansar un poco. Ese sitio tranquilo es Él. Estar en el corazón de Jesús es descansar. Bueno, esto es lo que hace Jesús. Y se marcha a un lugar solitario y allí se puso a orar. Se puso a orar. ¿Y qué hace en esta oración? Lo que hace es dialogar con el Abba. Jesús va a estar con su Padre, porque solo el Padre lo acoge en la dimensión profunda de su ser. Solo el Padre lo entiende. La oración es esto: estar, decía Santa Teresa, con quien sabemos nos ama, con quien nos entiende. Nadie nos entiende más que Dios. Por eso la oración es algo vital, es como el aire para respirar. Jesús va a estar con el Padre, pero va también a descubrir qué es lo que el Padre quiere, porque no le resulta fácil. Cómo actuar, no le resulta fácil. Y también va para escuchar las palabras consoladoras del Padre: yo estoy contigo. Y finalmente es empujado para llevar por los caminos, por las aldeas, la ternura de Jesús. Entonces, busca conocer la voluntad del Padre para saber por dónde ir. Orar es su respiración vital. La tarde sin luz, la noche, son transfiguradas por la presencia del Abba. ¿Recordáis esa canción? De noche iremos de noche, porque para encontrar la fuente solo la luz nos alumbra, que decía San Juan de la Cruz. Jesús se recoge en la profundidad del corazón, allí donde la fuente de vida, está esperando para darse. Y seguramente Jesús esta oración la hace hablando, porque entonces los judíos, cuando oraban, hablaban. Todavía habréis visto en el muro de las lamentaciones cómo los judíos están junto al muro y no paran quietos, ¿verdad? Están moviéndose y hablando en voz alta para no dormirse. Era la costumbre de orar en voz alta. Seguramente también Jesús, en ese lugar retirado, habla en voz alta al Abba, al Padre. Bueno, y entonces, como la gente ha visto que Jesús les ha curado y que ha expulsado a los demonios, pues quieren seguir como apropiándose de Jesús, quieren seguir teniéndolo con ellos. Y los mensajeros de este deseo son los discípulos. Y los discípulos, que se despertarían más tarde que Jesús, sin duda, ¿verdad?, pues van a buscarlo, y lo encuentran orando. Y allí le dicen: pero Congenio, no todos te buscan así con una palabra suavecita, sino que les dicen como encarándose con él, que todo el mundo te busca y tú estás aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Es como si le dijera. Bueno, entonces se encaran con él, todos lo buscan. La publicidad que ha adquirido Jesús les gusta a los discípulos, les gusta más que la cruz. La cruz siempre será motivo de tentación. Por eso también veremos en otro texto cómo Jesús los tiene que llevar al monte Tabor para que vean la luz y entiendan el camino de la cruz. Bueno, entonces le exigen enfadados que vuelva con la gente. Pero ¿cómo puedes abandonar a los que han quedado tan fascinados por ti? Pero Jesús se mueve hacia donde quiere el Padre. No le programan desde fuera, sino desde dentro. No es una marioneta, es puesto a los deseos y caprichos, en este caso, de los discípulos. Y es la visión la que orienta sus pasos. Que Jesús esté cerca no significa que podamos manipularlo. Jesús se muestra aquí muy libre. No voy donde vosotros queréis, voy donde el
Padre me envía. Por eso es tan importante para la misión la contemplación. Sin contemplación, sin oración interior, no sabemos hacia dónde dirigir nuestra misión. Dice Jesús, les dice a los discípulos, para eso he salido, este verbo también tan bonito, he salido del Padre para esta misión. Y entonces aquí vemos, como os decía antes, el primer malentendido entre Jesús y los discípulos. Apenas han empezado a caminar y ya surge el primer problema. No lo entienden, no entienden por qué no se aprovecha del éxito. Y este malentendido irá creciendo a medida que avanza el camino. Y algunos abandonarán y otros estarán a punto casi de romper con él. Muchos abandonan y lo dejan solo. Bueno, Jesús es itinerante porque es la misión que ha recibido del Padre y así recorrerá toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios y curando a los enfermos. Bueno, pasamos a la meditación, que, como ya sabéis, es no detenernos ya en la exégesis, que es lo que pudo pasar en aquel momento, sino acercar la palabra a nuestra vida, a mi vida concreta. Este momento es muy importante. Podríamos ser unos exégetas extraordinarios que si la palabra no toca nuestra vida, no ha servido de nada. Por eso, la meditación es muy importante, que nos hagamos preguntas para ver en qué sentido esta palabra me habla a mí. Por eso, decimos primero, no creas todo lo que leas, ni creas todo lo que escuches, no aceptes nada que no hayas reflexionado. Tu interior es tu mejor guía. No te dejes guiar por lo que dicen. En tu interior es donde acontece la luz y es tu mejor guía. Y por eso la pregunta que hacemos sería esta. ¿Qué sentimientos despierta en ti este texto? El encuentro de Jesús con la suegra de Pedro, con esta mujer sin nombre, pero a la que Jesús le da todo, este encuentro con Jesús curando a todos, o este encuentro de Jesús contemplativo, orante, en un lugar solitario. ¿Qué sentimientos despierta en ti este texto? ¿Entiendes tu vida de seguimiento de Jesús como un servicio? ¿Entiendes que toda la curación que Jesús ha hecho en tu vida no es para quedarte tranquilo o tranquila, sino para ponerte al servicio de los demás? ¿Lo entiendes así? Y tercero, pones a los que sufren junto a Jesús, o si queréis, le hablas a Jesús de la gente que sufre, como hicieron aquellos que inmediatamente le hablaron de que la suegra de Pedro estaba enferma. Hablas a Jesús de la gente que lo pasa mal, que está también, que es consciente de tener dentro espíritus malos, espíritu de ira o espíritu de pereza, tantos espíritus inmundos que pueden estar dentro de nosotros. Pasamos. Uno de los rasgos más positivos en el cristianismo contemporáneo es ver cómo se va despertando la necesidad de cuidar más la comunicación con Dios, el silencio y la meditación, la oración. ¿Te pasa a ti esto? ¿Sientes que en tu vida cristiana cada vez es más importante cultivar la oración interior? Realmente percibimos en las parroquias donde estamos que se está dando como despertando esta necesidad de cuidar más la comunicación con este Dios que tanto nos ama, estar a solas con quien sabemos nos ama. ¿Te pasa a ti esto?
En tercer lugar, haz memoria agradecida de las experiencias de sanación, de resurrección que has vivido en ti o has visto en otros. Aquí hay muchas personas, yo creo que todas, pero algunas tienen una experiencia muy marcada de conversión, de encuentro con Jesús, de que la vida que no tenía sentido ha adquirido una nueva luz en Jesús. Pues haz memoria agradecida de estas experiencias. El Señor sana todas tus enfermedades, rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Somos capaces de ir y de gastar muchísimo en médicos para que nos curen. Y tenemos tan cerca al médico que nos sana. Jesús es sanador hoy de nuestras heridas. Sana todas tus enfermedades, rescata tu vida de la fosa y te lleva a la paz. Y también medita cómo Jesús puede ser la esperanza de la humanidad, cómo puede transformarnos en un pueblo liberado que sirve y libera a otros de los demonios del egoísmo, la violencia, la desigualdad, la injusticia. Un pueblo que sirve. Así es la Iglesia como discípulos misioneros de Jesús. En Marcos todos buscan a Jesús, según se nos dice en el texto. Todos se agolpan a la puerta de la casa de la suegra de Pedro. Todos le quieren tocar, todos le siguen de un lugar a otro. ¿Qué buscas tú? ¿Cómo buscas a Jesús? ¿Cómo es tu deseo y hacia dónde se inclina? ¿Cómo es tu sed? ¿Es una sed tan fuerte como para buscar el manantial, esa fonte que emana y corre aunque es de noche? Y copiamos un texto del Papa Francisco que, comentando este Evangelio, se hace también todas estas preguntas, recordando a Jesús que se inclina ante la suegra de Pedro. ¿Me inclino sobre quien está en problemas o tengo miedo de ensuciarme las manos, de complicarme la vida? ¿Estoy encerrado en mí mismo, en mis cosas, o me percato de los que necesitan ayuda? ¿Me sirvo solo a mí mismo, a mí misma, o sé servir a los demás como Cristo, que vino a servir hasta dar su vida? ¿Miro a los ojos de los que buscan la justicia o dirijo la mirada hacia el otro lado? ¿Acaso para no mirar a los ojos? Y entramos en la oración. La oración es ¿qué le decimos a Dios? Después de que Él nos ha hablado. Nosotros solo sabemos decirle a Dios lo que Él nos dice. Somos como niños pequeños que solo cuando sus padres, sus abuelos les repiten una y mil veces, di papá, di mamá, di tata, di yaya, llega un momento en que, como un balbuceo, el niño dice algo parecido a mamá o a papá. Así nos pasa con Dios. Necesitamos escucharle porque Él nos regala las palabras para poder decírselas a Él. Entonces oramos de esta manera. Jesús, entra hoy a tu casa, como entró en la casa de la suegra de Pedro. Háblale de ti, de todo lo tuyo, y especialmente de tus fiebres,
ataduras y demonios. Descarga sobre Él todas tus preocupaciones, porque Él se interesa por ti. Deja que se acerque a ti, te tome de la mano y te ponga en pie. Dale gracias a Jesús por la vida que genera con su vida y su presencia, la sanación, la transformación de la realidad de las personas y de las relaciones. Dale gracias por la ilusión, la esperanza y la alegría que suscita. Dale gracias por la liberación y las vidas resucitadas que levanta. Dale gracias por revelarnos lo que somos y lo que estamos llamados a ser en Él, en el Padre y en el Espíritu. En la contemplación nos decimos lo importante que es conectar con Dios. Conecta con Dios que está en ti. Descansa dentro de ti, en Él. Escucha el silencio, fuente de libertad interior, de creatividad, de compasión. Y ahora le pedimos a Charo que nos ayude a vivir una experiencia sencilla, breve, de silencio, para contemplar y descansar en el Dios que nos habita, que es fuente de salud para nosotros. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. En esta hora de la noche es bueno dejar en el Señor todo lo que nos impide vivir felices. Hazte consciente de tu respiración. Es el hábito de vida que Dios te regala momento tras momento. Pon la atención en ese soplo de vida. Deja en el Señor tus preocupaciones, sobresaltos, posibles miedos e incertidumbres. Ábrete a la dimensión interior donde Dios te habita. Confía en Él. Descansa en Él. Porque Él cuida de ti. Se hace cargo de ti. Dios está en ti, contigo y para ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este momento de silencio lo podemos repetir muchas veces para
el silencio nos lleva a descubrir el silencio. Y en el silencio percibimos lo que realmente es esencial para nuestra vida. Terminamos con la acción, y para la acción hemos puesto este texto de Santa Teresa. Dice ella: siempre oímos cuán buena es la oración, y no se nos declara más de lo que podemos nosotros, y de cosas que obra el Señor declárase poco. Y nos parecía que hoy era importante no hacer nosotros cosas, sino dejar que haga el Señor cosas liberadoras en nosotros, porque está deseando actuar en nuestra vida. Basta que le presentemos, como hicieron con la fiebre de aquella mujer, para que Él empiece a actuar con mucho cariño, delicadeza y atención. Se abaja. Dejemos al Señor que haga su obra en nosotros. Como decía Santa Teresa, no le atemos las manos. Gloria al Señor, hasta el próximo día, si Dios quiere.